Bien, vamos a comenzar la clase de interpretación bíblica o hermenéutica. Un poco la dinámica de esta clase tiene que ver que es despertando el corazón de hombres pecadores a una relación con Dios por medio de su palabra. Esa es la idea principal de este curso de hermenéutica. Así que tanto los que lo hacen online como los que están presenciales, ¿cierto? Vamos a ir profundizando sobre este tema. Aquí tenemos el objetivo específico del curso. Principalmente el estudiante conocerá las herramientas para interpretar las escrituras de la mejor forma posible. Si tienes alguna pregunta, la hacen nomás, no hay problema. Si aunque estemos grabando, quedan todas las preguntas grabadas y eso le va a ayudar también a los que estén online. El estudiante conocerá las herramientas principales para lograr colocar en contexto la palabra de Dios. Tercero, el estudiante también tendrá una mirada de unidad de las escrituras y ya no mirará más las escrituras de una forma desunida o fragmentada, sino con coherencia lógica y teológica. Y por último, como objetivo específico, el estudiante será capaz de reconocer las malas interpretaciones por sí mismo, desarrollará un espíritu reflexivo y de amor por las escrituras. Ese es el objetivo de este curso y es lo que queremos lograr. También la forma en que vamos a ir evaluando este curso va a ser la siguiente. Va a haber un de asistencia. Bueno, en el caso de los online no se le toma consideración asistencia, pero sí se le toma consideración a las diferentes herramientas que vamos a subir, como por ejemplo los foros, donde ahí van a participar todos, tanto los que están haciéndolo aquí online como los que están aquí presenciales. Lo van a hacer también y vamos a tener foros de discusión y eso se le va a considerar a online como asistencia también, y en base a eso se le va a dar una nota, una o dos notas dependiendo cómo sea el requerimiento. Participación en clases, lo mismo, los online a través del foro, los presenciales aquí a través de las preguntas, las discusiones que tengamos, el ejercicio, etcétera. Porque este curso lo queremos hacer muy práctico para que no sea tedioso. ¿Ya? Estudiar hermenéutica sin elementos prácticos nos hace un poco tedioso. Informes de lectura, también va a haber que leer. En la práctica tienen que leerse el libro Principios de Interpretación Bíblica de Berkhof, que si no me equivoco ya lo subí a la plataforma, o está en la plataforma, pero en la plataforma está en la parte de los contenidos, ¿cierto? Hay una carpetita con todo el contenido, ahí va a estar el libro, y tienen que hacer un informe de lectura por capítulo. Son 7 capítulos que tiene el libro. Es un informe de lectura por capítulo, ¿ok? Así que eso ya está dicho. Los ensayos se los vamos a ir dando en el proceso del curso, y el trabajo de investigación, tanto para online como presencial, va a ser a través de todas las herramientas que enseñemos en la clase de hermenéutica. Van a tener que hacer el trabajo de investigación sobre el texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, ¿ok? Como un trabajo de investigación. Explico, tanto para online como para los que están presenciales. Trabajo de investigación son mínimo 5 páginas. Lo que vamos a evaluar, obviamente, es toda la información que se entrega y si aplican los principios que vamos a enseñar acá hermenéuticos. Las últimas clases de este curso llevan a, en el contenido, les voy a mostrar ahora el contenido de este curso para dilucidar aquellas cosas. El contenido de este curso son 4 puntos fundamentales con las subdivisiones que va a tener el curso. Primero, las consideraciones generales. Después vamos a hablar sobre las escrituras. Después vamos a ver escuelas de interpretación, que lo vamos a pasar rapidísimo a las escuelas de interpretación porque el libro de Berkhof también toca escuelas de interpretación. Entonces vamos a ver si es que no nos topan el tiempo, y si no, la desarrollaremos, pero muy rápidamente, el tema de las escuelas de interpretación. Y por último, donde queremos desgastar más tiempo, es en los principios de interpretación. En ese último punto vamos a tocar el tema del análisis histórico-cultural, el análisis sintáctico, el análisis teológico y el análisis gramatical, o mejor dicho, de las figuras de dicción, ¿ok? Porque el otro es el sintáctico, de las figuras de dicción. Esos 4 elementos vamos a trabajar en los principios de hermenéutica, los principios interpretativos, y para ello
Y para ello, el trabajo de investigación va a consistir en aplicar esos principios del último punto, principios de interpretación. ¿Ok? Ok. Esa es la idea fundamental. Dicho esto, entonces, creo que podemos avanzar en el curso y hacer un pequeño examen. Esta primera parte es muy importante porque a través de este examen queremos ver en la práctica, si es que realmente sabemos algo de interpretación bíblica. ¿Ok? Aquí es donde nos vamos a confrontar con un ejercicio interpretativo, de forma que no vamos a ocupar ninguna otra herramienta que no sea la Biblia. Vamos a ocupar la propia Biblia para interpretar el pasaje o los pasajes que queremos hablar ahora, y a través de ello vamos a darnos cuenta en qué nivel estamos interpretativamente. ¿Ya? Eso es muy importante dilucidarlo. Y el pasaje que vamos a ver entonces es Mateo 28, 16 al 20. Un pasaje que es conocido como la Gran Comisión. ¿Cómo dice el texto, Javi? Léelo, por favor. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. A través de este pasaje veremos 7 principios básicos para interpretar las Escrituras, pero nuestro foco será solamente versículos 16 y 17, o sea, donde dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hasta ahí. Esos 2 versículos son los que vamos a interpretar, pero estos 2 versículos están dentro de un todo, ¿cierto? Este todo es la Gran Comisión. No forzaremos el texto, sino que dejaremos que el texto nos guíe de manera que podamos darnos cuenta la importancia de interpretar dejando que la Biblia nos guíe. Avancemos entonces en esto. Aquí lo primero que debemos tener claro es cuál es el énfasis de todos estos pasajes. Tanto los hermanos que están online viendo este video, esta clase, como ustedes, ¿cuál es el énfasis de todos estos pasajes? Sabemos que es la Gran Comisión, pero ¿cuál es el énfasis de todos estos pasajes? ¿Cuál sería el énfasis? ¿Cuál piensan ustedes que es el énfasis? Recuerden que es la Gran Comisión, no pierdan de vista eso. Es la Gran Comisión. ¿Cuál es el énfasis de estos pasajes? El mover a la iglesia naciente. No, principalmente tiene que ver con es hacer discípulos, porque el mandato está en ir y hacer discípulos, ¿cierto? Ir y hacer. Entonces, estos 5 versículos del 16 al 20 nos hablan de hacer discípulos, ¿ok? Y entonces viene la segunda pregunta, y que es lógica. Nosotros queremos interpretar los versículos 16 y 17 siguiendo la lógica, y dijimos que esos 5 versículos de la Gran Comisión son el hacer discípulos. ¿Cuál sería el énfasis entonces de los versículos 16 y 17? Lean de nuevo el texto si gustan y traten de, antes de ver el siguiente paso o el siguiente punto, traten de llegar a una conclusión, de decir algo, de decir: esto apunta hacia allá. El énfasis de los versículos 16 y 17, por si no lo has logrado descubrir todavía, es ser discípulos. Dijimos que el hacer discípulos era el énfasis de todos los pasajes. El ser discípulos es el énfasis del versículo 16 y 17. Y esto es súper importante tenerlo en claro. ¿Por qué razón? Porque
los énfasis del contexto tienen que guiarnos a interpretar los pasajes. Pero estos dos versos, también nos muestran las características básicas de un discípulo. Según el versículo 16 y 17, Javi, ¿cuáles serían las características básicas de un discípulo? Según el versículo 16 y 17. La obediencia. Ok, el primer punto, obediencia. Esa es la primera característica. Hay tres. ¿Cuáles serían las otras dos? Sin salirnos del pasaje. Tanto la gente online como los que están acá, ¿cierto? Que por favor pongan ojo en el texto. No nos vamos a mover del texto. No vamos a ver ningún comentario, ninguna cosa. Solo el texto. ¿Cuál sería otra característica de un discípulo? Podríamos decir también la adoración, ¿cierto? Exacto, adoraron. O sea, hay adoración. Características básicas de un discípulo: ora, adora. ¿Y cuál sería la tercera de acuerdo al pasaje? Y puede ser como contrasta, porque aquí dice que duda. ¿Ya? Algunos dudaban. Entonces, ¿sí? Algunos contrastan lo que podría ser algo, sería como creer. Claro. Pero no, la tercera característica es la duda. En este contexto, la duda no está siendo usada de forma negativa, o mejor dicho, en forma de incredulidad. Porque cuando la duda es en forma de incredulidad, es pecado. Pero cuando la duda es para confirmar o tener certeza de algo, eso no es pecado. Es parte de lo que es nuestra vida. E incluso yo diría que la duda, siendo duda, ¿cierto? Todos nosotros vivimos o hemos pasado algún proceso de duda en la vida, ¿sí o no? Sí. En algún momento de repente queremos tirar la toalla y decir, no, no es mi llamado, no es mi ministerio, o estamos aquí o estamos allá, y no, es lo que Dios nos permite. La duda es parte del proceso de la vida. Entonces aquí vemos tres características básicas de un discípulo: obediencia, adoración y en algún momento también dudar. La estructura del tema debe salir de forma natural y debe salir del texto mismo. Ojo con esto. La estructura del tema debe salir de forma natural y debe salir del texto mismo. Para sumergirnos debemos tener algunas herramientas exegéticas para poder entender el texto. Así que vamos ahora entonces a ver algunas herramientas para interpretar este pasaje sin hacer ningún otro alcance, sin hacer ninguna otra realidad, sin ir a ninguna otra fuente más que la propia Biblia, ¿ok? Lo primero que tenemos que tener claro entonces es una visión panorámica del libro. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es el tema central del libro? Si nosotros nos preguntamos, eso sería una visión panorámica del libro. ¿Cuál sería el tema central? Si dijimos que la gran comisión es hacer discípulos y el pasaje que vamos a estudiar es ser discípulos, el tema central del libro sería hacer discípulos. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, no podemos perder de vista que Mateo fue escrito para judíos. Sí. Mateo lo que quiere hacer y enfatiza en su libro es que él quiere demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Por ende, Mateo es el que ocupa mayormente el Antiguo Testamento para afirmar su posición en relación al Mesías, ¿ya? Entonces, basándonos en eso, la idea central del libro de Mateo es hacer discípulos. Aparte de que Mateo también tiene un organigrama estructurado y súper ordenado, ¿sí o no? Sí. Parte con la genealogía, ¿cierto? La promesa del Salvador, después el nacimiento de Jesús, su vida ministerial, bueno, el templo, su vida ministerial, y así. Es el libro que toca 2 capítulos del Sermón del Monte. Ningún otro evangelista toca el Sermón del Monte como lo toca Mateo, ¿ya? Martin Lloyd-Jones decía que podemos quizás no tener la Biblia, pero si solamente tuviéramos el Sermón del Monte, nos sería útil para poder comprender los principios del reino de Dios. Así que es importante eso.
Entonces lo primero, una visión panorámica del libro, es hacer discípulos. El libro está diseñado como un manual de discipulado. Entonces está diseñado para hacer discípulos, ¿cierto? Segunda herramienta que tenemos que tener es ubicarnos geográficamente. Y aquí nos preguntamos, ¿qué lugar se menciona en el texto? Ahí, en el mismo pasaje, 16-17. ¿Qué lugar se menciona? Galilea y el monte donde les había indicado Jesús. El monte de Galilea, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, lo que menciona en el texto es una ciudad, una provincia, un pueblo, etcétera. ¿Qué es lo que es Galilea? Una provincia. Una provincia, la provincia de Galilea. Y aquí algo súper importante, y reténganlo en su memoria. Galilea quedaba hacia el norte de Jerusalén, o sea, arriba de Jerusalén, y caminando de Jerusalén a Galilea, con un sentido de urgencia, las personas se demoraban aproximadamente 3 días. Ojo con eso. Ese detalle es importante también para el texto más adelante. ¿Ya? Bien, tenemos entonces la primera herramienta, dijimos, una visión panorámica del libro. Ya dijimos que el libro es un libro estructurado, un libro bien diseñado, un manual de discipulado, y ok, es hacer discípulos. La segunda herramienta, entonces dijimos, es ubicarnos geográficamente. ¿Qué lugar nos menciona el pasaje? El pasaje nos menciona Galilea. Entonces ahí respondemos, ¿qué es una ciudad, una provincia, un pueblo? Una provincia, la provincia de Galilea. Tercera herramienta es ubicarnos cronológicamente. Aquí la pregunta es, ¿en qué tiempo sucedió esto? ¿En qué tiempo fue este desarrollo de la historia y del texto que estamos viendo? ¿En qué momento fue? Y aquí nos preguntamos, ¿en qué fecha sucedió? ¿Antes de la muerte de Cristo o después de la muerte de Cristo? Después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo. Allá online me imagino que también están diciendo algo similar o puede haber alguna duda, pero pensemos en esto, de acuerdo al pasaje, estamos hablando después de la muerte de Cristo. Para resolver esa duda e interpretar correctamente el pasaje, necesitamos una cuarta herramienta, y que esta viene a ser una herramienta bien fundamental, que significa hacer preguntas amigas. ¿Qué es una pregunta amiga? Una pregunta amiga es una pregunta que me abre el texto. Una pregunta amiga es una pregunta que me da la posibilidad de profundizar en el texto. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué preguntas amigas nos nacen de estos dos versículos que queremos interpretar para que el texto se nos abra y podamos ir profundizando en el texto? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las preguntas amigas? Por ejemplo, ¿por qué los mandó a Galilea? Ok, el por qué ya podría ser, pero fíjense, el hacer preguntas equivocadas, el texto se cerraría, pero si hacemos preguntas amigas, el texto se va a abrir. Entonces yo propongo responder dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuándo Jesús le dio esa orden? ¿Cierto? Porque vemos que Jesús dio una orden, como Jesús les mandó, ¿cierto? Sí. Como Él les mandó, dice el texto. Entonces el texto nos dice que hay una orden, pero queremos dilucidar si fue después o si fue antes de la muerte de Cristo. Para dilucidar esto, y la otra pregunta que nos vamos a responder, pero después de responder esta, es esa pregunta. ¿Y fueron o no fueron los discípulos a Galilea tal como el Señor se los ordenó? Si uno mira el texto, pareciera, y la lógica nos diría que sí fueron, ¿cierto? No vamos a responder esa todavía, vamos a responder la primera pregunta. Y para responder la primera pregunta, necesitamos entonces una quinta herramienta. Esta herramienta es el contexto inmediato. ¿Qué es lo que es el contexto inmediato? El contexto inmediato de Mateo 28, del 16 al 17, está en Mateo 28, 1 al 10. Veamos qué nos dice Mateo 28, 1 al 10. Léelo por favor, Javi, en voz alta. Pasado el día de reposo,
Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ok, ¿qué es lo que es esto entonces? Esto es solamente un recordatorio de la orden que fue dada, ¿cierto? Por Jesús. Todavía no nos resuelve 100% el tema. Entonces aquí necesitamos una última herramienta o una penúltima herramienta, que sería el texto de referencia. ¿Cuáles son los textos de referencia? Son aquellos que se colocan al pie de la página o al costado del texto, ¿cierto? Si uno abre la Reina Valera, uno ve que al pie de página o a los costados, en las filas de los costados, tiene texto de referencias. ¿Cuál es el texto de referencia de este pasaje del 16 al 17? Mateo 26, 31 y 32. Léelo, por favor. Dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré de vosotros a Galilea. Ok, entonces si nosotros nos volvemos a preguntar, lo que nos hicimos como pregunta al principio es: ¿cuándo fue dada la orden? Antes de la muerte de Jesús, ¿ok? En la última cena que él tuvo con sus discípulos, él les da la orden de ir a Galilea. Entonces ya vemos que si nosotros no hubiésemos hecho este pequeño ejercicio, lo más probable es que hubiésemos dicho que es una orden que Jesús le dio póstuma, ¿cierto? Después de haber muerto, o sea, después de haber resucitado a las mujeres y que se la transmitieran a los discípulos. Pero teníamos una segunda pregunta. La segunda pregunta que dijimos que no íbamos a hacer es: ¿y fueron o no fueron los discípulos a Galilea tal como el Señor se los ordenó? Para responder esta última pregunta, ya hemos visto 6 herramientas. Para responder esta pregunta necesitamos una última herramienta que se llama textos paralelos. ¿Cuáles son los textos paralelos? Son los textos que en nuestra Reina Valera salen, ¿cierto?, al inicio de cada pasaje, sobre todo en los evangelios. Ahí, ¿cierto?, ahí están los textos de referencia, ¿ok? Esos son los textos paralelos, los que están arriba de cuando comienza un capítulo y se repiten en los otros. O sea, son los textos que aparecen en otro evangelista y que se repite la historia. Y entonces nosotros vamos a ir a Marcos. Capítulo 16. Marcos capítulo 16. Yo voy a leer del 1 al 8. ¿Ok? Dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido del sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de unas largas ropas blancas, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis,
buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Este pasaje aquí del 1 al 8, específicamente 7 y 8, nos dice que el ángel les dice, díganle a Pedro, ¿cierto? Y a los discípulos, que él los va a esperar en Galilea. ¿Dónde estaban los discípulos? En Jerusalén. Estaban en Jerusalén, en un cuarto oscuro, llorando. Pero fíjate, versículos 9 y 11, léelo, Javi, por favor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Que estaban tristes y llorando. O sea, los discípulos estaban tristes y llorando. O sea, la pregunta que nos hicimos al principio entonces, cuando dice en las preguntas amigas, ¿y fueron o no fueron los discípulos? No, estaban ahí en Galilea, pero bueno, la ley judía decía que si hay 2 testigos, debíamos de creer. Leamos el versículo 12 y 13. Dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Oye, o sea, a los que de camino de Emaús, lo que menciona Lucas 24, les informa y se les aparece Jesús, se sienta con ellos a comer, y ellos vienen corriendo donde los discípulos nuevamente a decirle, oye, se nos apareció el maestro, nos está esperando en Galilea, y aún así ellos no fueron. Mira lo que dice el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le había visto resucitado. Fíjate, finalmente, o sea, ese finalmente del texto está cargado de emoción y de verdad profunda y de dolor en el corazón de Jesús. 3 años conmigo, y aún así no creyeron. Les di 2 testimonios, y aún así no creyeron. Siguieron llorando en un cuarto de 3x3 en Jerusalén por lo que había pasado. Ellos no son muy distintos a nosotros. Los discípulos no son muy distintos a nosotros. Si nosotros no hubiésemos tenido estas herramientas, ¿qué hubiésemos predicado esos pasajes? Imitemos a los discípulos que fueron y obedecieron y siempre estuvieron. No. Aún a pesar de la duda, lo hicieron. A pesar de la duda, ellos siguieron. No. Esa predicación no hubiese sido una predicación bíblica, porque hubiese mostrado a hombres que no era la verdad de lo que eran. ¿Se dan cuenta? Importante. Con estos 7 ejercicios, con estos 7 principios, tú puedes interpretar cualquier texto bíblico. Cualquiera. Lo puedes hacer. La diferencia está en que en otros libros, por ejemplo en las cartas paulinas, los textos paralelos se dan por tema o por frase y por el mismo autor, ¿ok? Y después se busca en otro autor, ¿ok? Pero ya con estas herramientas, siguiendo estos principios, ya te demuestra y te da las pautas para poder interpretar los pasajes bíblicamente. Se fijaron que no hicimos ningún comentarista, no revisamos ningún comentario, no fuimos a ninguna otra parte que la Biblia. El principio de la Reforma Protestante en el siglo XVI era la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir eso? La Escritura se interpreta a sí misma. No necesita intérpretes, ella se interpreta a sí misma. Y eso es importante hoy día también recalcarlo. Entonces, al hacer uso de estas herramientas exegéticas, me ayudan a que el texto se abra para responder mis preguntas y responder más preguntas, ¿cierto? Y las preguntas que nos surjan a nosotros. Y tendremos una palabra pastoral para mí primeramente, pero después para la iglesia. ¿Cuánto sabemos de interpretar la Biblia al final? Pareciera que no mucho, ¿cierto? Bien, entonces, hecho este ejercicio práctico, vamos entonces a meternos de lleno al curso. Y a modo de introducción entonces,
Comenzamos abriendo la Biblia y veremos dos pasajes bíblicos que nos orientan hacia las Escrituras. El primero de ellos es el Salmo 119, verso 105, que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. E Isaías 55, versículo 10-11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando observamos estos dos pasajes, nos damos cuenta que lo que están diciendo es que las Escrituras desarrollan dos conceptos fundamentales que muchas veces los pasamos por alto. ¿Cuáles son esos dos conceptos que se desprenden de las Escrituras en estos dos pasajes? Que primero es luz, ilumina. Ya, da dirección, Dirección. ¿cierto? Da dirección. ¿Y lo otro? Que produce algo en la persona que la escucha. Es eficaz o hay eficacia en ella, ¿cierto? Como dice Hebreos 4:12 también, mi palabra es viva y eficaz, o sea, produce el efecto que quiere producir. Eso es lo que nos están diciendo estos pasajes de la Biblia. Nos dan dirección y es eficaz, o sea, cumple su objetivo, cumple su propósito en el corazón que es sembrada. ¿Ok? En todo caso, me imagino que todos los ruidos de camión están grabados, así que después voy a escuchar bien la grabación, porque si es así voy a tener que grabarla en otro momento, pero bueno. Las Escrituras nos dan dirección y son eficaces en su objetivo y en nuestros corazones. En la medida que somos capaces o que seamos capaces de entender la importancia del estudio de la Biblia, seremos capaces de involucrarnos en el estudio de forma diligente. Al comenzar con este estudio sobre la hermenéutica, interpretación bíblica, ¿cierto? Nosotros tenemos que decir una sola cosa: lea la Biblia. No hay nada que pueda sustituir la lectura bíblica. Nada la puede cambiar. Nada la puede sustituir. Si su propósito es entender y aplicar la enseñanza bíblica, su lectura es indispensable. Los comentarios y diccionarios bíblicos tienen su lugar, pero hasta que usted haya leído un pasaje en su contexto 4 o 5 veces como mínimo, no habrá por qué consultar un comentario. ¿Son malos? No son malos, pero crean prejuicios sobre un pasaje y te impiden poder ver el texto en sí. E impide que el texto nos hable, porque condiciona nuestra mente, nuestro corazón, a lo que el comentarista dice. ¿Ok? No es malo verlo, pero tenemos que entender cuál es el lugar del comentario y del diccionario bíblico en la preparación de una interpretación bíblica. La Biblia es un libro único que tenemos que comprender porque en ella encontramos el mensaje de salvación. Es la palabra de Dios que es suficiente para nuestra vida y nuestra piedad. Como dice Pedro en el 2, segunda de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este personaje que está ahí, G.C. Berkouwer, dice: todos sabemos que el mundo moderno ha lanzado un desafío a la fe cristiana. Si recogemos el guante, una de las primeras tareas consistirá en definir nuestra actitud con respecto a la Biblia. Eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Cuál va a ser nuestra actitud de este mundo posmoderno hacia las Escrituras? Hoy día, cuando vemos que la cultura es un rechazo hacia la Biblia, G.C. Berkouwer, en su libro Incertidumbre Moderna y Fe Cristiana, nos plantea, nos dice: oye, nos está desafiando. ¿Cómo vamos a responder? En la práctica es eso. ¿Cómo vamos a responder nosotros en relación al texto en sí? ¿Cómo responderemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud real hacia las Escrituras
en virtud de lo que vemos hoy día del mundo que vivimos, en el mundo que vivimos. Porque hoy día no solamente tenemos la cultura posmoderna atacando a la Biblia, hoy día tenemos a los mismos grupos religiosos atacando a la Biblia. Ya vemos el liberalismo, ¿cierto?, negando la veracidad de la Escritura, negando la eficacia de la Escritura, negando a sus escritores, criticando el texto, criticando la historia, criticando los documentos, etcétera, haciendo una crítica documentaria y mucho más profunda, ¿cierto? O más, no más profunda, sino que en una línea separada de las mismas Escrituras, de lo que la misma Escritura nos advierte. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Porque la actitud que tomemos en relación a esto va a ser lo que va a ser la diferencia en relación a la Biblia y yo. Eso va a ser la diferencia. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra postura en relación a esto? De forma receptiva. Sí, sin duda. Tiene que ser de forma receptiva, pero aparte de ser receptiva, tiene que haber una actitud también de compromiso, de disciplina. Quizás de decir o de plantearnos decir, no va a pasar un día sin que yo no me lea por lo menos un capítulo de la Biblia, por decirte una cosa. O sea, cada uno se va a plantear sus propios desafíos en relación a esto, pero hay que responder con claridad cuál va a ser nuestra postura en relación a este tema que nos plantea Berkouwer, porque no podemos dejar de desconocer que es una verdad, ¿cierto? Es una verdad, estamos desafiados. ¿Cuáles son las tres negaciones a través de la historia que el hombre ha hecho? La existencia de Dios, la divinidad de Cristo y la veracidad de las Escrituras. Esos son perdón. Esos son las tres negaciones, o mejor dicho, las tres cosas a las cuales el ateísmo y el ser humano en sí ha apuntado para tratar de derribar nuestra fe, ¿cierto? Sí. Y si Dios es Dios, ¿y quién lo creó a Él? La pregunta natural, ¿cierto? Después tenemos el tema de la divinidad de Cristo. Bueno, si Él era hombre, ¿cómo era Dios? Y si era Dios, ¿cómo era hombre? Y por último, la veracidad de las Escrituras. No, pues si la Biblia fue escrita por hombres, dice la gente. Sí, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. O sea, Dios le dio su sello. Y darle ese sello significa que le dio todo el poder y autoridad que tiene. Ya vamos a entrar en detalle de eso. Avancemos. Pero en estos últimos siglos no ha cesado la oposición a la palabra de Dios y su autoridad. La Iglesia, en su universalidad, debe enfrentarse a una corriente muy poderosa de crítica. Para los que critican, la Biblia es un testigo falible, pero no obstante es un testigo que nos pone en contexto con la revelación. Es la afirmación de Emily Brunner en las conferencias que pronunció en América allá por el año 1928, cuando comparaba la Biblia a un aparato de radio que, a pesar de las interferencias y dificultades, nos pone en contacto con la belleza de un concierto ejecutado lejos de nosotros. Imagínate, o sea, nos pone en contacto, dice, nos pone en contacto. Aquí hay una sutileza en la frase de Emily Brunner, ¿cierto? Porque en la práctica él está avalando el liberalismo teológico, porque no le está dando el valor de palabra de Dios a la Escritura, sino que solamente nos pone en contacto. No es ese concierto bello que habla él, pues, Exacto, un medio. Es un medio, justamente. Muy bien, excelente, muy bien, Javi. Este otro personaje que está aquí, ¿cierto?, que se llama C.H. Dodd. No estoy de acuerdo con todo lo que plantea Dodd, pero en este punto, con esta frase, sí estoy de acuerdo. Dice que la Biblia se diferencia de las demás literaturas religiosas en que se la juega todo en la pretensión de que Dios se reveló realmente en unos acontecimientos concretos, documentados, públicos. A menos que tomemos esta pretensión en serio, la Biblia apenas sí tiene sentido, por grande que sea el entusiasmo espiritual que nos procuren sus pasajes selectos. Buena frase, ¿cierto? Sí. O sea, si la Biblia misma es pretenciosa en decir es la palabra de Dios, Es la verdad. es la verdad,
¿por qué nosotros no vamos a asumir esa misma pretensión en relación a las Escrituras? O segundo, o mejor dicho de otra forma, ¿por qué nosotros no vamos a asumir ese compromiso pretencioso que la misma Biblia tiene? Y aunque pretencioso suena una palabra un poco incorrecta para pronunciarla, pero es verdad. Es pretenciosa porque ella claramente dice, como vimos en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a todo mi camino. O sea, me da dirección. Ahí hay una expresión pretenciosa, pero porque es una veracidad, porque es verdad. Por eso se sostiene en una verdad. Exacto, se sostiene en una verdad. Y eso es importante comprenderlo. ¿Ok? Es importante entonces que estos hombres de Dios nos indiquen cuál fue el pensamiento en relación con las Escrituras. Pero aún más importante es lo que pensaba Jesús de las Escrituras. Y aquí sería bueno señalar algunas respuestas que nos puedan orientar en la dirección que debemos tomar los cristianos del siglo XXI en relación a la Biblia. ¿Jesús leía alguna Biblia en su tiempo? Una pregunta importante. ¿Había alguna Biblia rondando ahí? ¿Cuál sería? Los rollos que están en el templo. ¿Ya? ¿Y qué Los Biblia libros era de esa? La Torá. ¿Ya? Pero también estaba la Profeta. Septuaginta. Y Jesús tranquilamente puede haber leído la Septuaginta también. Estaba la Septuaginta, estaba la Torá, estaba el Nehevín y estaba el Ketubín, que eran los rollos con la cual los judíos dividen el canon bíblico, ¿cierto? Y el canon del Antiguo Testamento. ¿Jesús habrá reconocido alguna porción bíblica inspirada? Veamos qué nos dice, a ver cómo respondemos a esas preguntas que nos hemos planteado en relación a Jesús. Juan capítulo 5, verso 39 y 40 dice, Javi, léelo por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Te das cuenta? Jesús mismo está orientando a sus discípulos, está diciendo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ellas son las que tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, él está haciendo categórico. Dice, ustedes piensan que da vida, y yo les estoy diciendo, sí, ellas les van a dar vida porque les van a hablar de mí. Fíjense en este otro pasaje. Jesús acentúa su discurso en la palabra escudriñar. En griego es ereunao y significa examinar, inquirir, investigar, profundizar. Esa es la idea que Jesús está diciendo cuando dice escudriñen, profundicen, no se queden con lo que leen superficialmente, sino que tengan la habilidad, dense el trabajo de profundizar el texto. Y eso es súper importante. Hoy día tenemos una gran crisis en la iglesia porque no queremos profundizar el texto, ¿cierto? Nos quedamos con lo básico. Nos quedamos con lo que nos dicen el día domingo, decimos amén, no importa que haya hablado alguna burrera el predicador, pero nos quedamos con eso. Y no, debemos ser capaces de profundizar. Jesús se ubica en la posición del maestro que manda a los alumnos a volver al texto para encontrar la lección céntrica que ninguno había captado en la preparación para la clase. Cuando Jesús usa este texto, le está diciendo a los discípulos, oye, yo soy el maestro, ustedes están perdiendo el foco, están perdiendo la centralidad, están perdiendo el norte. El norte es las Escrituras. Ahí tienen que poner el ojo, ahí tienen que poner todo su esfuerzo, ahí tienen que poner todo su desgastarse ahí en las Escrituras. Si nosotros tratamos de hacer este pasaje una realidad en el contexto nuestro de hoy en día, Jesús nos reprendería fuertemente. Porque hoy día lo que menos hacemos es poner el foco en las Escrituras, poner el énfasis en la palabra de Dios. Todo es más importante que la palabra de Dios. La danza, el baile, la música, todo es más importante que la palabra de Dios. Las caídas para atrás, ¿cierto? La oración por las personas, pero el sermón lo podemos cortar, incluso hasta, no, hagamos una reflexión corta nomás, para que no se alargue tanto el culto. Pero lo otro no lo cortamos, la alabanza no la cortamos, ¿cierto? Muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué no ya cantemos 2 canciones nomás? Si total la palabra es lo importante. No, cantemos, démosle, porque tiene que entusiasmarnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo demás lo podemos cortar, menos la Escritura. Y Jesús está reprendiendo a sus discípulos por esa razón.
El verbo escudriñar, dice un comentarista, si no me equivoco, esta parte la saqué del comentario de James JFC, creo que es el comentario bíblico, pero bueno, en el documento está donde lo saqué. El verbo escudriñar, interpretado aquí como un imperativo, tiene dos opciones: o imperativo escudriñad o indicativo escudriñáis. En el griego, las dos formas se escriben igual y el contexto normalmente determina cuál corresponde, pero aquí se admite cualquiera de los dos. No están equivocados en pensar que el camino para la vida eterna se encontraba en las Escrituras. Su error fatal era el de pensar que la lectura y aprendizaje de ellas de por sí aseguraba la vida eterna. Plummer comenta que los escribas hacían un estudio meticuloso de la palabra escrita, pero dejando de ver la palabra viviente, revelada en ellos. El mandato no es leerlas, ni aprenderlas de memoria, ni aún estudiarlas, sino escudriñarlas. Duele pensar en el enorme tiempo que los escribas dedicaban a la lectura sin captar la verdad. Ese peligro también existe hoy en día. Y sin duda que es un tremendo peligro, ¿sí o no? Sí. Porque a veces nos quedamos con que leí la palabra, la escudriñé, o mejor dicho, la estudié y listo. Pero no produce el cambio que tiene que producir en mi corazón. No produce el efecto que tiene que producir en mi corazón. Y es porque perdemos el centro. ¿Cuál es el centro de la palabra? Es vivir la palabra. Pero es Cristo. El centro de las Escrituras es Cristo. Y si las Escrituras que yo estoy leyendo no me llevan a Cristo, estoy perdiendo el centro. Es así de sencillo el asunto. Pero creo que hay un pasaje que es mucho más determinante, donde Jesús reafirma la autoridad de las Escrituras e incluso respeta el canon bíblico ya establecido en el siglo V o IV antes de Cristo, en el tiempo de Esdras. Veamos Lucas 24, 27 y verso 44. Dice: y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de él. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está respetando la división natural o mejor dicho, está respetando el canon del Antiguo Testamento, está validando el canon del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, la Torá, los profetas, el Nehevín y los salmos que pertenecían a los Ketubín, que eran los escritos. Ahí está. Y Jesús lo que hace es respetar el canon del Antiguo Testamento, que había sido avalado por los judíos en el tiempo quinto, en el siglo V, IV antes de Cristo, ¿cierto? En el tiempo de Esdras, 458 aproximadamente. Entonces lo que Jesús está haciendo, está avalando ese canon. Está diciendo: esta palabra es verdadera, es útil y es verdadera. Jesús mismo respeta la autoridad de las Escrituras, pero además le da el valor de inspirado. Él no tiene ninguna duda del verdadero valor de las Escrituras. La pregunta sería: ¿nosotros le damos el mismo valor? ¿Para nosotros tiene las Escrituras el mismo valor? ¿O creemos que la Biblia solo es un libro de referencias y no nuestra regla de fe y de conducta, o de conducta y de fe? El responder seriamente estas preguntas nos ayudarán a saber cuál es nuestra posición sobre la Biblia. ¿Y qué podríamos decir, por ejemplo, de Josías, el niño que fue rey a los 8 años y que a los 16 años fue encontrado el libro La Ley? Se dice que fue un rollo de Deuteronomio, capítulo 28 al 30, y la palabra que tanto afectó al rey fue lo que estaba en Deuteronomio 29, 25 al 29. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las revela a nosotros. Y eso despertó el corazón de Josías. ¿Y qué es lo que hizo? Mandó a derribar todos los ídolos. Porque el verso 25, aparte hablando que los padres, ¿cierto? ¿Cómo dice el texto? Léelo, por favor.
Y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ok. Entonces, ahí vemos que esos pasajes son los que impactaron el corazón de Josías. ¿Qué más podemos decir sobre la lectura de las Escrituras en Nehemías 8, versículo 1 al 10, cuando vemos que los niños, todos estaban atentos por horas de la lectura, ¿cierto? Lo que le llamamos la gran sinagoga también. Podemos ver a través entonces de la historia que grandes momentos que las personas tienen están ligados 100% a la relación que tenemos con las Escrituras. Si seguimos observando la vida de Jesús, vemos que en todo momento Él dependía de la palabra de Dios. Cuando fue tentado, la venció con la palabra de Dios. No ocupó su experiencia, ocupó la palabra. Un día en que Abraham Kuyper era atacado por causa de su elevado concepto de la Escritura y su autoridad, respondió: es mi a priori y Dios mismo me lo ha dado, decía él, cuando lo atacaron por el elevado concepto que él tenía de las Escrituras. Abraham Kuyper era el primer ministro de Holanda y fue el fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam. ¿Okay? Cuando Smoke Gurgreje, o Gurgrej, porque es holandés y que no sé cómo se pronuncia ahí, el amigo de Bavinck le escribió que no podía entender su obediencia a la Biblia. Bavinck contestó: cuanto más vivo y más reflexiono, menos puedo sustraerme a la autoridad de la Escritura, exactamente como todos los cristianos ordinarios. Esta era la misma actitud que tenía Barfield, que declaraba que las Escrituras sacan su origen de una actitud de Dios mismo, de su Santo Espíritu, y que son así, en el sentido más elevado, su creación. A estas alturas debiéramos preguntarnos cuál es mi actitud hacia la Biblia de forma real, contundente y honesta. La respuesta que demos nos mostrará cuál es nuestro compromiso con las Escrituras. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Pasemos entonces, después de esta introducción, veamos algunas consideraciones generales sobre este tema. Ya vimos que la importancia de las Escrituras está fuera de toda discusión y que cada uno de sus libros son fundamentales para nuestra existencia. No tan solo de una forma poética o profética, sino también en nuestra relación con Dios y el descubrimiento de su plan. Puede afirmarse que las formulaciones doctrinales, la piedad y la acción del pueblo de Dios cabalgan siempre a caballo de la hermenéutica. A ello, hasta el punto de que, como señala Gerald Evelyn, la historia de la Iglesia es la historia de la interpretación de la Sagrada Escritura. O sea, a través de la historia de la humanidad, desde el que el pueblo de Dios existe, desde que el hombre fue creado, siempre ha habido interpretación. La diferencia está que obviamente el pueblo de Dios, ya cuando se estableció como pueblo, tenía ya la ley, ¿cierto? Y todo lo que Dios le dio a Moisés, empezaron a surgir esos escritos. Ahí empezó a darse la interpretación bíblica en todos los contextos. Aunque reconocemos que el primer evento de interpretación bíblica formal está en el tiempo de Esdras, en Nehemías 8. Ahí, cuando los maestros que acompañaban a Esdras, ¿cierto?, le decían que ponían el sentido de lo que Esdras decía para que el pueblo entendiese. Eso es hermenéutica, o sea, le interpretaban el texto de lo que Esdras estaba diciendo. Recuerda que Esdras con Nehemías toman al pueblo que venía saliendo de la cautividad babilónica o asiria, no me acuerdo cuál era, babilónica. Entonces ellos vienen tomando un pueblo que durante 400 años no tenía la palabra de Dios y tenían hambre de la palabra de Dios, querían que su Dios les hablase y habían perdido, incluso generaciones enteras habían perdido el contacto con las Escrituras.
y ellos interpretan las escrituras. Ahí se le llama a ese tiempo, a ese proceso que vivió en Nehemías 8 del 1 al 10, se le llamó la gran sinagoga. Así se llamó ese momento puntual, la gran sinagoga. Definamos entonces algunos conceptos. Veamos algunos conceptos. La Biblia proclama su mensaje con tanta claridad que hasta un niño lo puede captar. Dios es nuestro creador, Dios perdona nuestros pecados por amor a Cristo. Dios es misericordioso para con los que sufren y justo ante los malvados. No es fácil, sin embargo, entender todo lo que dice la Biblia, especialmente la manera en que lo dice y las figuras que usa. Es así porque la Biblia es un libro antiguo, escrito en otra cultura y expresa su mensaje con imágenes a veces difíciles de entender hoy en día. Por eso tenemos que aprender a leer la Biblia y estar dispuestos a enseñar a otros a hacerlo también. Y aquí tenemos un tremendo ejemplo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el de Esdras mismo, vamos a ocuparlo como ejemplo en relación a eso. La hermenéutica entonces es la llave para abrir las riquezas de este tesoro. Merece el mayor esfuerzo y compromiso en el desempeño. La hermenéutica es ciencia y arte que se aplica para la interpretación bíblica. ¿Por qué decimos que es ciencia y arte? Quiero detenerme ahí. ¿Por qué decimos que es ciencia y arte la hermenéutica? Porque es ciencia porque tiene un método. Justamente, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y por qué es arte? Porque también da espacio a la búsqueda de otro... Y se puede aprender, ¿cierto? Sí. Y se puede aprender. Es ciencia porque tiene una metodología, hay que seguir los principios. El propósito de la hermenéutica es establecer las guías y reglas para interpretar cualquier texto de la Biblia o cualquier texto literario. Puede ser complicada, sin embargo, debido a que cualquier tipo de escrito puede estar sujeto a una mala interpretación, se han elaborado ciertas reglas para evitar este tipo de problemas. Una de las primeras herramientas que deben conocer todos aquellos que predican en nuestras iglesias es la hermenéutica. Esa es la herramienta básica que todo cristiano y que todo predicador debe tener sí o sí. La predicación y la exposición de las escrituras son las dos herramientas básicas que debe tener cualquier persona que predique las escrituras. Entonces, la palabra hermenéutica viene, este término, ¿cierto? La palabra hermenéutica proviene del griego hermeneutiké, que a su vez deriva del verbo hermeneo, que significa explicar o interpretar. No viene de hermeneito, viene de hermeneo, por si acaso, no se vayan a confundir. Hermeneo, ¿cierto? Que significa explicar o interpretar. Se cree que Platón fue el que acuñó este término. Los padres de la iglesia utilizaban este término con el significado de hacer inteligible lo que es oscuro. En el sentido técnico, la palabra significa la ciencia y arte de la interpretación bíblica. La hermenéutica es considerada una ciencia porque tiene reglas o principios que pueden ser clasificados en un sistema ordenado. Es considerada un arte porque la comunicación es flexible y una aplicación rígida y mecánica de las reglas algunas veces distorsionarían el verdadero significado del mensaje. Veamos algunos pasajes donde aparece esta palabra hermeneutiké. Búscate, por ejemplo, Mateos capítulo 1, verso 23. Y yo voy a buscar otro más. Voy a buscar Marcos 5, 41. Léete Mateos 1, 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está. Traducido es, o mejor dicho, interpretado es o explicado es. Ahí está hermenéutica. El 5:21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba... 5:41, estaba leyendo el 21. El 41 es: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Ven? Ahí tenemos también la expresión de
entonces hermenéutica, de traducido, de explicar, de exponer. ¿Ok? Esa es la idea de la palabra hermenéutica. Una palabra no sinónima, pero relacionada con hermenéutica es exégesis. Exégesis viene del griego exegeomai, que significa explicar, exponer, interpretar. La exégesis es la aplicación seria y formal de los principios y reglas de la hermenéutica para llegar a una interpretación correcta del texto bíblico. Exégesis es la determinación del significado del texto bíblico en sus contextos históricos y literarios. ¿Ya? Exégesis entonces es la aplicación de las reglas de la hermenéutica, cuando se requiere descubrir el significado de un texto. En la práctica, la diferencia entre una a otra hermenéutica es los principios, la exégesis es la aplicación de esos principios en el desarrollo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Ya la diferencia la definimos también, ¿cierto? Entre hermenéutica y exégesis. Esa pregunta debería haber ido ahí en el segundo punto y no acá abajo, pero bueno, todos nos equivocamos. En el campo de la teología, la hermenéutica fija los principios y normas que hay de aplicarse a la interpretación, y la exégesis es la práctica de la interpretación del texto. Es así de sencillo la diferencia. Otros conceptos que hay que interpretar, los vamos a colocar todos acá y los vamos a ir viendo uno a uno. Teología. Esta palabra es una palabra griega compuesta, teos, Dios, y logos, estudio, palabra, tratado. Ahora, nosotros usamos la palabra teología, pero tenemos que ser conscientes que nosotros no estudiamos a Dios. Nosotros descubrimos lo que Dios ha revelado. ¿Ok? Desde esa perspectiva tenemos que entender teología. La usamos, la respetamos, pero nosotros, como somos seres falibles, no podemos estudiar a un Dios infalible, ¿cierto? Es ilógico, ¿ok? Se escapa de nuestra realidad. Entonces, lo que nosotros hacemos, respetamos el término, sabemos hacia dónde apunta, pero hacemos la observación de que nosotros no estudiamos a Dios. Nosotros lo que hacemos, descubrimos lo que Dios mismo ha revelado ya para nosotros, ¿ok? Esa es la idea de teología. No caer en la arrogancia intelectualista de decir, no, yo con mi mente estudio a Dios. No, eso es arrogancia al fin y al cabo. Porque como dice el texto que leímos que impactó a Josías, el verso 29 de Deuteronomio 28, si no me equivoco es, o 29, ¿cierto? Dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, más las reveladas a nosotros. Y esas reveladas son las que nosotros descubrimos en el estudio de las Escrituras. La palabra Biblia viene del griego biblión, significa conjunto de libros. ¿Ya? Cuando hagamos introducción a la Biblia, vamos a profundizar, porque la palabra Biblios nace en Egipto, donde se sacaban los papiros, y era una ciudad que se llamaba Biblos, que está en Egipto. Así que ahí vamos a profundizar ese tema también. Revelación viene de la palabra griega apocalupto, y es una palabra compuesta, apo, de desde, y calupto, esconder, cubrir. De ahí se infiere que significa descorrer el velo, o sacar el velo, o mover el velo. Esa es la idea de apocalipsis, de revelación. ¿Ok? De revelación, es de correr el velo. Es correr algo que te está impidiendo ver en la práctica, ¿cierto? Se saca esa cortina para que puedas ver claramente. Inspirada. Vamos en un ratito más, o sea, en unas clases más vamos a ver lo que es la inspiración, pero la palabra inspirada viene de la palabra griega theoneutos, que significa soplada por Dios. La Biblia fue soplada por el aliento de Dios. La Biblia es de autoridad divina. El Espíritu Santo la inspiró, preservó y canonizó. ¿Ok? Así que eso es inspiración. Otros términos que tenemos que conocer también acá es iluminación. En griego es fotisó, de ahí viene la palabra fotografía o fotógrafo, de la palabra fotisó, ¿cierto? Que significa emitir rayos, brillar, iluminar. ¿Ah? Es el Espíritu Santo quien ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos su palabra. La palabra cosmovisión es la forma de cómo vemos la vida y cómo nos conducimos en ella. Henry Van Til decía, para pensar como Dios
piensa, debes pensar como la Biblia dice, decía Henry Van Til, un excelente teólogo también, que les recomiendo que lean cualquier escrito que encuentren de Henry Van Til. Contextualización. Contextualizar es hacer un puente entre el mundo antiguo y nosotros sin cambiar el sentido original de lo que el autor dice. Esta parte no es tan sencilla de contextualizar, por 2 o 3 razones. La primera es porque mucha gente quiere contextualizar sin primero descubrir el sentido original del texto, y eso hace caer en errores. Yo primero tengo que descubrir el sentido original del texto, o mejor dicho, debo de entender qué quiso decir el autor principal, el escritor bíblico, a sus oyentes principales. Cuando yo descubro eso, entonces estoy haciendo interpretación. Y la predicación es la que me llevaría a contextualizar esa interpretación del pasaje. ¿Ok? Y la puedo traer al siglo XXI. Otro de los argumentos por qué caen en el error en la contextualización es que, vuelvo a insistir, no buscan en sí la orientación de descubrir lo que el autor quiso decir, sino que lo que ellos piensan que está diciendo o lo que me está comunicando Dios a mí, y se parte de una forma muy errada. ¿Ok? Por eso la contextualización pareciera fácil, pero no es tan fácil desarrollarla en su práctica. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la contextualización, justamente. No podemos hacer la contextualización saltándonos todo el proceso interpretativo. La contextualización se hace al final del proceso interpretativo. Cuando tú vas a exponer las escrituras, contextualizas, aplicas, podríamos incluso hasta decir, aplicas el texto, sí, al tiempo actual. Ok, vamos bien entonces hasta el momento. Bien. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? Hay un pasaje bíblico que representa muy bien el propósito de la hermenéutica para el día de hoy. Vamos a Esdras, aunque lo tengo ahí escrito, léelo por favor, en pantalla está. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este pasaje, este texto nos dice, un hombre cualquiera había preparado su corazón para hacer 3 cosas. Y esas 3 cosas revelan el propósito de la hermenéutica: inquirir, cumplir y enseñar. O sea, nosotros queremos profundizar, queremos inquirir, queremos al inquirir en la ley del Señor, al buscar en la palabra del Señor, al profundizar en la palabra del Señor, no queremos hacerlo para llenar nuestro cerebro de conocimiento, sino que nos tiene que llevar para cumplir la palabra de Dios. Y queremos profundizar y estudiar la palabra de Dios no tan solo para cumplirla y yo quedarme ahí como una vaca rumiante y gorda, llena de información, sino que a la vez quiero compartir esa enseñanza con otros. Ese proceso es un proceso natural, interpretativo, y eso es el propósito de la hermenéutica: profundizar, cumplirla y enseñar. La pregunta para nosotros, o para retroalimentarnos, es: ¿se está cumpliendo ese propósito al interpretar las escrituras en nuestro corazón? Ahí tenemos que respondernos y hacer el análisis concreto. De este texto resaltan 4 cosas que nunca debemos olvidar en la hermenéutica y que debe ser una actitud constante de todos los predicadores, y estos son: el primero, humillar el corazón. La humildad es la actitud básica que enseñó Jesús siempre. O sea, no podemos venir arrogantes a la Escritura, no podemos venir con soberbia a la Escritura, no podemos venir pensando que yo me las sé todas, ¿cierto? Sería incorrecto. Segundo, dice inquirir diligentemente y minuciosamente la palabra de Dios. O sea, tiene que haber una disciplina constante. Inquirir diligentemente, tiene que haber disciplina constante en el estudio de las Escrituras. No puede ser volátil, no puede ser solamente cuando me toque que estudiar o cuando me toque que hacer una clase o cuando me toque que predicar. Constantemente debemos de profundizar las Escrituras. Tercero, dice obedecer la palabra de Dios. El fin de la interpretación y predicación de la palabra de Dios es la obediencia. No es llenar nuestro cerebro de conocimiento, no es saber si sé más o menos que otro, es obedecer la palabra de Dios. Y cuarto, enseñar la palabra de Dios.
con autoridad moral. No es solamente buscar, profundizar, obedecer, sino que es también enseñar la palabra de Dios. Debemos aprender a enseñar la palabra, compartir un conocimiento pequeño que hayamos recibido, ya eso puede edificar el corazón de alguien y tenemos que saber compartirlo con otros. Ese es el propósito. Entonces podríamos definir el propósito de la hermenéutica de la siguiente forma. Observamos la palabra de Dios para conocer. Ahí nos preguntamos qué dice. ¿Ok? O sea, observamos la palabra de Dios para conocer. Ahí nos preguntamos qué dice la Biblia. Segundo, interpretamos la palabra de Dios para entender. Ahí nos preguntamos qué significa. Y tercero, aplicamos la palabra de Dios para vivir. Ahí nos preguntamos ¿qué debo hacer? 3 preguntas que pueden ayudarnos mucho en la hermenéutica o la interpretación. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer? ¿Cierto? Y ahí cubrimos, con esas preguntas, cubrimos un alto espectro de realidad. Así que es sumamente importante el que entendamos. ¿Ya? Observar para conocer, interpretar para entender, aplicar para vivir. Esa es la lógica. Porque hablando de lógica, la lógica de la interpretación bíblica es que nos tiene que llevar a esta realidad. Nos tiene que llevar a, en cierta medida, a una ortodoxia, una ortopraxis y una ortopartía. O sea, pensar correctamente, vivir correctamente y sentir correctamente. Esa pirámide o ese círculo o ese triángulo, como quieran llamarlo, ¿cierto? Ese triángulo es el perfecto. Ortodoxia, ortopraxis, ortopartía. Esos 3 elementos deben de conjugarse en el estudio de las Escrituras. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Vamos bien. Vamos bien entonces. ¿Cuáles son las cualidades del intérprete? Esto lo podemos pasar rapidísimo. Aquí hay otro personaje que nos da una frase súper interesante. William Visser Hoff nos dice: nuestros estudios empiezan con la Biblia, es decir, oyendo la palabra de Dios, nos llevan a la evangelización, es decir, a la proclamación de la palabra de Dios, van más allá, a la acción cristiana, es decir, a la puesta en práctica de la palabra de Dios. Ese es el resultado de las Escrituras. Entonces, las cualidades de un intérprete, ¿cuáles deben ser si queremos que la Biblia provoque esa realidad en nuestro corazón? Empezamos estudiando la Biblia, o sea, oyendo la palabra de Dios, ¿cierto? Después dice que nos lleva a evangelizar, o sea, predicamos la palabra de Dios. Y tercero, dice que nos lleva a la acción cristiana, eso quiere decir a la puesta en práctica de esa palabra. Pero para ello hay que tener ciertas cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de un intérprete? Rápidamente: actitud de obediencia, actitud de dependencia, humildad. Las 3 primeras que vamos a ver. Una actitud de obediencia, no solamente llenar mi cabeza de información, es también obedecer. Si hay un mandamiento, hay que obedecerlo. ¿Ok? Por otro lado dice actitud de dependencia. La Biblia nos tiene que generar esa dependencia de la misma Biblia, de las Escrituras. Y tercero, nos tiene que hacer humildes. No somos capaces de saberlo todo. Hay cosas que no las vamos a saber, hay cosas que las vamos a ir aprendiendo en el proceso, en el tiempo. No las sabemos todas. Otras actitudes que tienen que tener también los intérpretes es una actitud de disposición al diálogo. Tenemos que saber que tenemos que dialogar con un mundo que ya no existe. Y ahí tenemos que dialogar con este mundo que no existe y traer ese diálogo al mundo que sí existe. Quinto, un reconocimiento de la historia y la tradición. Esto es importante porque no somos los únicos, ¿cierto?, en la interpretación, o no somos los primeros en la interpretación bíblica. Hay otros que a través del tiempo han ido interpretando. Ahora, esto tampoco quiere decir que si yo tengo una postura diferente al de la historia, no me sirvió de nada grabar, parece. Una posición distinta al de la historia, ¿cierto?
¿eso quiere decir que yo esté mal? No. La historia puede ser un referente, no es dogmática, ¿ok? El que determina es la Biblia, no la historia. Pero tenemos que observar qué nos dice la historia, cómo se interpretó el pasaje en otro contexto histórico, cultural, para saber si vamos en la misma línea o hay alguna modificación, ¿cierto? De aplicación. No de interpretación, pero sí de aplicación. Y objetividad también debe tener el intérprete. Estamos inmersos en medio de la tradición que es transparente a nosotros, pero invisible al pez. Dejar de lado nuestros prejuicios y enseñanzas que no hayan tenido un rigor hermenéutico, bíblico, exegético, etc. El otro día escuché una hermana en Cristo, creo que fue Carla, que también está en el curso de online. Ella subió un video de un filósofo y me gustó algo que dijo este filósofo, aunque el compadre era un ateo, pero hay algo que dijo que me gustó mucho y que de repente nos pasa y que nos hace perder objetividad. Él habló de la obviedad. Obviedad viene de la palabra, él dice que viene de la palabra obvio, ¿cierto? De lo que tengo enfrente. Y vía, camino. Entonces dice que la obviedad es el camino que tengo enfrente que me impide ver los otros caminos. De repente cuando somos obvios, ¿cierto? Perdemos ese objetivo de poder ver los otros caminos. Tenemos que ser capaces de, por ejemplo, en relación a la historia, yo no puedo seguir interpretando un pasaje, ¿cierto?, de cierto contexto a la luz de cómo lo interpretó Calvino, por ejemplo, o cómo lo interpretaron en el siglo XVI. ¿Por qué no? Porque el contexto cultural cambió. Porque si bien es cierto, Dios no cambia a través del tiempo, Él sigue siendo el mismo siempre. Pero a lo que yo me refiero, por ejemplo, un pasaje puntual, Hebreos 10:19. Casidoro de Reina lo escribe y le pone así al texto, el 10:19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad por la sangre de Jesucristo. Ese pasaje está mal interpretado aquí. Yo no puedo interpretar libertad. No puedo interpretar. La palabra libertad en griego es parresia y significa confianza. Si leemos el versículo 20-21 nos da la razón. ¿Qué dice? Dice el 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿De qué me está hablando? Del sacrificio de Cristo. O sea, el escritor de Hebreo me está diciendo: hermanos, debemos tener confianza para acercarnos al trono. No debemos de tener libertad. Tú puedes venir oprimido, tú puedes venir con todas tus luchas, con todos tus pecados, con todas tus cargas. Y si Dios te recibe, te va a recibir tal cual eres. El concepto de libertad nos hace ver este pasaje como si yo primero tengo que desprenderme de muchas cosas que pudieran impedirme la entrada al santuario, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Y fíjate lo que dice, se resuelve por el contexto también ese pasaje. Hebreos 4:16. Dice así Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí está el contexto. Entonces aquí la palabra libertad está mal interpretada. Yo no la puedo interpretar bajo ese prisma que se escribió la Reina Valera del 60, ¿cierto? Con Casidoro de Reina allá en 1500 y algo, en el siglo XVI. No puedo interpretarlo porque no es lo que el texto me quiere enseñar. A eso me refiero, de mantener la objetividad. Siempre es la escritura la norma de fe y de conducta, no es la historia. La historia puede ser un referente, pero no es dogmática, no es la que determina. La que determina siempre es la Biblia, ¿ok? Y por último, los últimos tres: una actitud de compromiso, o sea, que haya disciplina, comprometidos con la interpretación bíblica. Una actitud de mediar entre un mundo pecador que no conoce el mensaje del Evangelio y nosotros que vamos a comunicar esa interpretación o ese mensaje del Evangelio. Tenemos que mediar en estos mundos. Y fe y conocimiento de doctrinas fundamentales. No podemos acercarnos a la Escritura sin tener un fundamento teológico. Eso es un error garrafal que hoy día sucede. Tenemos que aprender a acercarnos con un conocimiento y fe en doctrinas fundamentales.
Eso es esencial. ¿Ok? Porque si no vamos a caer en los errores comunes que se cae hoy en día. Por ejemplo, algunos dicen, no, la salvación no se pierde, pero tú la puedes rechazar. Eso es herético. Es más herético que decir se pierde. ¿Sí o no? Sí. Porque estás desligando todo lo que es la salvación, todo un acto soberano de Dios, a un solo hombre, a una sola persona. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Y hasta aquí vamos a quedar, hasta el punto 2. El miércoles continuamos con las escrituras. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alcances?